Buen día a todos. Como suelo decir, que tengan un bienaventurado día del Señor. Hoy continuamos con esta serie sobre la práctica de la piedad. Puntualmente hoy hablaremos de la piedad manifestada en la honra a los padres. Y para comenzar, quería contarles de una película que pude ver hace poco, una película muy conocida y muy controvertida, que se llama La Cabaña. No la terminé de ver porque es muy larga y no tenía mucho tiempo. Igual alcancé a ver varias cosas, algunas no me gustaron, hay otras cosas que no me escandalizaron tanto. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Una película, hay mejores para hablar de películas, creo que cristianas. Pero en esa historia, algo que me llamó la atención es la trama. Trata de, el protagonista que se llama Mac Phillips, que es un hombre que es un buen hombre que ha sufrido mucho en la vida, principalmente en su infancia. Tuvo un padre, él venía de una familia nominalmente cristiana, su padre era alcohólico, iracundo, así que ejercía violencia doméstica y eso lo afectó mucho. Entonces este hombre, Mac, al final, ya de grande, arma una familia, es un buen padre. Su esposa y sus hijos son muy creyentes, muy devotos, muy piadosos, van toda la familia juntos a la iglesia cada domingo, pero él no, a pesar de estar yendo, no tiene una relación con Dios, no es muy creyente. De hecho, él en realidad está enojado con Dios. Y en gran parte esto es gracias a el mal ejemplo de su padre. Entonces, Mac ve a Dios y piensa, si Dios es un padre, ¿qué clase de padre es? Yo tuve un mal padre, entonces Dios es un padre perverso. Encima hay un diálogo bastante interesante con una hijita que hace muy buenas preguntas. Y él no les puede responder porque no tiene el conocimiento bíblico para ello. Pero en un momento se plantea, Dios hasta fue malo con su propio hijo Jesucristo, lo dejó morirse en la cruz. Es como, qué padre tan desastroso, no quiero saber nada con Dios. Más allá de las partes teológicas que tiene algunos diálogos que no son muy bíblicos y de la controversia que generó por cierto detalle la película, hay algo que la película refleja muy bien y es la crisis de la familia posmoderna y postcristiana. Nosotros estamos viendo una época que llamaríamos posmodernidad. Todo es relativo básicamente, cada uno tiene su propia verdad, todo es válido, todo vale, no existe la verdad, no existe un absoluto, todo es relativo. Si todo es relativo, entonces los valores empiezan a perder peso, los valores empiezan a perder valor, valga la redundancia. Entonces no sabemos qué hacer, la sociedad se empieza a desorientar. Y eso es donde primero se nota en la familia. Además, una sociedad post-cristiana, todo lo que estamos persiguiendo como sociedad es claramente anticristiano, porque eso es retrógrada y es malo y opresivo y no sé qué otras cosas más podríamos agregar, machista, opresor y no sé qué más. Discursos muy populares hoy. Estamos en una sociedad postmoderna y postcristiana y está en crisis, naturalmente, porque estamos alejándonos de Dios y estamos abandonando los principios que Dios nos ha dado y con los cuales se ha forjado la sociedad y se ha sostenido por miles de años. Eso donde primero afecta en la familia, porque el pecado lo que hace es arruinar los vínculos entre nosotros y, los primeros vínculos son en el hogar, en la casa, en la familia. Pero además, a raíz de eso tenemos a causa de nuestro propio pecado, relaciones rotas en la casa, tenemos abusos en el hogar, violencia doméstica, tenemos luego divorcios, luego tenemos familias ensambladas, gente que trata de reconstruir su vida, pero como son familias ensambladas, también cuesta porque mi familia ahora se tiene que amoldar a tu familia, mis hijos con los tuyos, y
es difícil unir esas dos familias, cada una con sus historias. Tenemos familias disfuncionales, en fin, todo eso causado por nuestros propios pecados. Y como si fuera poco, sancionamos leyes que están de alguna forma, directa o indirectamente, atentando contra la familia, según el modelo bíblico. Por lo menos desde el 2006 tenemos una nueva ley de educación nacional que introduce cuestiones que sostienen otras leyes que se sumaron después, como la ESI, y que se introduce ahí en la educación de los hijos todo lo que es la ideología de género y el feminismo. Así también hay otras leyes propuestas por el movimiento de la ideología de género y el movimiento feminista. Tenemos leyes que legalizan el matrimonio entre personas del mismo sexo y además les permiten a las personas que tienen estas uniones pecaminosas, les permiten adoptar. Tenemos leyes que están básicamente yendo en contra de Dios y destruyendo poco a poco la familia. La familia que es el núcleo de la sociedad. De hecho, no hace tanto tuvimos una reforma en el Código Civil y el Código Civil, entre otras cosas, presenta un nuevo concepto de familia que es totalmente antibíblico. Entonces, como podemos ver, nuestro pecado está llevando a la decadencia, a la familia. Pero, como dice la Escritura, el hombre pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Entonces, veamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la familia, en especial acerca de la relación entre padres e hijos. Vamos a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Epístola a los Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 4. Efesios 6, 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Este pasaje de la Escritura se encuentra en la sección imperativa de la epístola. Ya les había contado en una ocasión que Pablo tiene dos partes en su epístola, una donde explica el Evangelio y otra donde aplica el Evangelio. Esta es la parte de la aplicación, la parte imperativa. ¿Qué tenemos que hacer dado que estamos en Cristo? En los capítulos previos de Efesios se explicó el Evangelio, luego siguió esta serie de exhortaciones y aplicaciones del Evangelio en cuestiones prácticas de la vida cristiana, de la vida cotidiana del cristiano. Y tras exhortarnos a despojarnos de la vieja vida pecaminosa y revestirnos de Cristo, imitando su amor sacrificial para honrar a Dios con toda nuestra vida, se nos exhorta a someternos mutuamente en el temor del Señor. Entonces, ahí es donde el apóstol Pablo comienza a explicarnos cómo es que hacemos esto, de someternos unos a otros, en el contexto de los vínculos familiares. Algo que queda muy claro desde el principio, sobre todo cuando habla del matrimonio, es que la familia de alguna manera es o debe ser un reflejo del amor de Dios por su pueblo. Y teniendo esto en mente, a la hora de las relaciones de padres e hijos, debemos pensar que lo que Dios quiere es que la relación entre padres e hijos debe reflejar el amor de Dios por sus hijos y la honra de los hijos hacia Dios. Para entender un poco mejor este
este pasaje, debemos preguntarnos también por qué es que Pablo menciona este tema justo en esta parte de la epístola. ¿Por qué habla de honrar a los padres y por qué le dice a los padres que no exasperen a sus hijos? Para eso tenemos que echar un vistazo a cómo era la vida de los efesios en la antigüedad. La iglesia en Éfeso estaba compuesta por judíos y gentiles, mayormente gentiles. Cada uno traía consigo sus propios rasgos culturales de su propio pueblo y la cosmovisión de cada uno traía un modelo diferente de familia y eso repercutía en los vínculos entre ellos y por supuesto en cómo iban a aplicar esto de someterse unos a otros. Por un lado, judíos y grecorromanos tenían en común que valoraban la honra a los padres. Judíos y gentiles por igual entendían que la honra a los padres era muy importante y que los hijos debían obedecer a sus padres por lo menos hasta que se convirtieran en adultos. Para los judíos, además, honrar a los padres era uno de los mandamientos más importantes, inmediatamente después de honrar a Dios. A su vez, en ambos casos, entre judíos y gentiles, vemos que la educación era estricta, la disciplina era estricta, y eso a veces llevaba a que hubiera algunos excesos, algunos maltratos. Y por supuesto, en la iglesia había personas que no estaban de acuerdo con esos excesos en la disciplina. Por otro lado, entre los grecorromanos la situación era mucho peor. En la cultura de Roma, en la antigüedad, a un hijo se lo consideraba sujeto legal, hoy diríamos sujeto de derecho, solamente a partir de que el padre lo reconocía al hijo oficialmente. Si no había un reconocimiento oficial, el hijo no era sujeto legal. Y eso era un problema, amenazaba la vida de los hijos, porque a raíz de esto se acostumbraba muchas veces que los hijos que tenían algún defecto o que eran no deseados directamente, fueran abandonados, muchas veces tirados para que murieran, o bien ya en ese entonces se practicaba el aborto. Y por supuesto, judíos y cristianos por igual se opusieron al aborto y al abandono. Desde la antigüedad es sabido que muchos cristianos iban a los basurales a buscar a los niños abandonados, a adoptarlos. Es por eso que Pablo en este momento de la epístola les escribe sobre los deberes de los hijos y de los padres, porque les quiere decir lo que Dios tiene para decir al respecto sobre esta problemática en esa sociedad, que no es muy distinta por como vemos a nuestra sociedad, y la solución que Dios da a este problema. Al leer estos 4 versículos, a simple vista ya notamos que Pablo claramente nos remite a la ley de Dios, específicamente a los 10 mandamientos. Así que vamos a Éxodo 20, versículo 12, para leer qué es lo que dicen los 10 mandamientos que cita Pablo aquí. Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Había 2 tablas de la ley. 5 mandamientos de un lado, 5 mandamientos del otro.
Los 5 mandamientos de la segunda tabla tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Ahí nomás los tenemos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Los primeros 5 mandamientos de la primera tabla regulan nuestra relación con Dios. Pero pasa algo curioso. El 5.º mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué tiene que ver honrar a padre y madre con honrar a Dios? Bueno, la asociación de palabras ya nos dice algo. El fundamento de la honra a los padres es la honra a Dios. Y esto tiene que ver con nuestra redención. Los 10 mandamientos comienzan con una declaración de redención. Es de la gracia de Dios como fundamento de la ley que nos da tras habernos salvado. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo te liberé. Yo soy Dios que te libertó. Ahora sos mi pueblo. Por lo tanto, vive de la siguiente manera. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás ningún ídolo. No te postrarás delante de ellos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Hay una estrecha relación, un estrecho vínculo entre la honra debida a Dios y la honra debida a los padres. Por esa razón es que este mandamiento, el 5.º mandamiento, está colocado en la misma tabla donde están los mandamientos sobre cómo adorar y honrar al Señor nuestro Dios. El Señor, al redimirnos en Cristo, nos hizo su pueblo, nos libertó del pecado, nos limpió, nos perdonó, nos santificó y una cosa muy importante, nos adoptó como sus hijos. Él es nuestro Padre Celestial. Por eso nosotros oramos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. El apóstol Juan, en su primera epístola, primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 1, nos dice lo siguiente: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por lo tanto, debemos honrar a Dios porque Él es nuestro Padre, el Padre Celestial. Él, amorosamente, aunque no lo merecíamos, nos ha salvado, nos ha perdonado y nos ha adoptado. Y nos enseña a honrar a nuestros padres, porque cuando aprendemos a honrar a los padres, estamos también aprendiendo a honrar a Dios. Los 10 mandamientos son, de hecho, una forma que Dios nos enseña a honrar al Señor. Lo honramos cuando no tenemos ídolos y solamente adoramos al único Dios verdadero. Lo honramos cuando guardamos nuestro día de reposo, este domingo, este día del Señor. Lo honramos cuando cuidamos a nuestro prójimo, cuando no le robamos, no damos falso testimonio, cuando no le hacemos daño al prójimo. Y por supuesto, honramos a Dios cuando honramos a nuestros padres. El Catecismo de Heidelberg pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida en el 5.º mandamiento? Es decir, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida en el 5.º mandamiento? Y el Catecismo responde: que honre, ame y sea fiel a mi padre y madre,
y a todos los que tienen autoridad sobre mí, que me someta con apropiada obediencia a toda su buena enseñanza y disciplina, y que sea paciente con sus flaquezas. Porque Dios ha escogido el gobernarnos por medio de ellos. Entonces, ¿por qué honrar a los padres? Pues simplemente porque es un mandamiento del Señor nuestro Dios. Y eso ya debería ser suficiente. Pero la relación con los padres de alguna forma nos enseña sobre la relación con Dios. Además, esta idea de que Dios nos manda a hacer esto y por lo tanto, porque el Señor lo manda, así se debe hacer, debe ser algo que tenemos que tener presente en todo momento, sobre todo cuando pensemos en las aplicaciones de este mandamiento. Cómo honrar a nuestros padres y qué pasa si nuestros padres no son muy honrados. Dios lo ha ordenado así. Ahora, sin duda, este es un mandamiento difícil de poner en práctica, en parte porque cuando uno, a medida que crece y forma su identidad y su pensamiento y empieza a tener su propio criterio, una forma en la que uno lo suele expresar es precisamente rebelándose un poco contra los padres, típico caso de los adolescentes. Todos hemos pasado por esa etapa, todos nos hemos rebelado un poco contra nuestros padres. Y es una manera que tenemos de alguna forma afianzar nuestra independencia, nuestra autonomía, nuestra identidad. Eso afecta, pero la Sagrada Escritura nos dice insistentemente que debemos honrar y respetar a los padres. Ese mandamiento en particular no nos está diciendo que los amemos. Hay otros mandamientos que nos dicen que amemos a todos, y eso incluye a los padres. Este mandamiento en particular no nos está diciendo ama a tu padre, pero sí nos está diciendo honra a tu padre. Es decir, que esto no lo podemos eludir, independientemente de lo que sintamos para con nuestros padres. Además, es un mandamiento que con mayor razón, obviamente, lo vamos a aplicar con más facilidad, tal vez, cuando los padres son buenos padres, y en especial si son creyentes y nos cuidan y nos sustentan y nos enseñan la palabra, y ya de grandes nos resulta más fácil, bueno, a lo largo de toda la vida nos resulta fácil honrarlos, incluso aún ya siendo adultos. Pero como el Señor ordena esto, no podemos buscar excusas para no honrar a nuestros padres cuando se equivoquen o cuando no sean buenos padres. El mandamiento acá no dice ama a tu padre, dice honra a tu padre y a tu madre. Y por lo tanto, al pensar en aplicar este mandamiento, tenemos que dejar a un lado todas las emociones que tengamos al respecto en relación a nuestros padres. Debemos dejar a lado las malas experiencias, las malas emociones, los malos sentimientos que tengamos con ellos. Esto va más allá. Honrar a los padres, como bien dice el apóstol del Señor, es el primer mandamiento con promesa. Ahora, obviamente nosotros no honramos a nuestros padres porque estemos interesados en el beneficio, en la bendición. Ya vimos que el fundamento de este mandamiento no es que nos va a ir bien en la vida. El fundamento es que Dios es nuestro Padre que nos ha salvado. Y cuando lo honramos a nuestros padres, estamos honrando a nuestro Padre Celestial, que es Dios. Ese es el fundamento. Pero a su vez Dios no nos ordena cosas caprichosamente. Todos sus mandamientos traen bendición cuando los obedecemos. Y este mandamiento es el primer mandamiento donde Dios expresa una promesa de bendición. Nos promete una vida larga,
y buena. Por eso es que Dios nos dio todos sus mandamientos. Todos sus mandamientos buscan darnos una vida larga y buena. Y nuestros padres en particular ya han pasado por una experiencia de vida, han adquirido sabiduría a lo largo de los años, han aprendido cosas, ya sea porque buscaron aprenderlas o porque la vida se los enseñó a los golpes. Pero saben cosas que nos pueden enseñar. Y es bueno que nosotros escuchemos atentamente a nuestros padres y les hagamos caso. De esa manera nos irá bien en la vida. Algo que yo siempre valoro mucho cuando lo veo en otros es el privilegio que otros han tenido de tener abuelos y poder conversar con ellos. Yo nací cuando la mayoría de mis abuelos ya habían fallecido y mi última abuela falleció cuando yo era muy chiquito y encima vivía en el campo, así que nos veíamos cada muerte de obispo. Por ende, nunca tuve esas famosas conversaciones ricas con los abuelos. Pero otros lo han tenido y lo he visto y es realmente lindo poder ver que alguien disfruta de eso. Bueno, los abuelos y los padres deben tener ese diálogo con su descendencia. Un mal muy grande que tenemos desde hace mucho tiempo, desde hace varias generaciones, es esta idea que los hombres sobre todo, las mujeres no tanto, pero los hombres sobre todo no hablan mucho, no suelen expresar mucho. Y a veces pasa que eso repercute en los hijos. Los padres a veces no tienen este diálogo con los hijos. Capaz que lo tienen con los nietos después. Y el nieto aprende muchas cosas del abuelo. Y el hijo quedó ahí en el medio sin haberse enriquecido de esas conversaciones, de esa sabiduría que el padre ha adquirido con los años, con experiencia o por otros medios. Debemos romper eso. Procuremos ser hombres que hablan con sus hijos, que tienen ese diálogo de transmitirles el conocimiento que hemos adquirido con la vida. Y nosotros, los hijos, aprendamos a escuchar atentamente a nuestros padres y a hacerles caso. Un buen ejemplo de lo que es no honrar al padre y por lo tanto que no te vaya bien en la vida es lo que me pasó a mí la semana pasada. Yo tengo la mala costumbre de bañarme a la mañana. ¿Por qué digo mala costumbre? Porque yo trabajo a la mañana. Normalmente madrugo. Entonces no es muy buena idea que en pleno invierno uno se bañe a las 6 de la mañana y a las 7 sale a trabajar, cuando el cuerpo está calentito por el agua caliente y salís al frío y bajo cero del invierno. Y mis padres, en especial mi madre, siempre me dicen, báñate en la noche porque si no te vas a resfriar. Bueno, no les hice caso y me engripé la semana pasada. Gracias a Dios me curé rápido en asombrosos 4 días. Pero podría haberme agarrado, no sé, una neumonía, una pulmonía, y eso ya es más grave. Y bueno, podría haberme muerto y al diablo la vida larga y buena. Fue una vida corta. Honremos a nuestros padres y madres, escuchémoslos, hagámosles caso, porque definitivamente eso te da una vida larga y buena. Ahora, ¿qué significa honrar a los padres? Honrar a los padres se puede aplicar de muchas maneras. Puede implicar la obediencia, puede implicar la honra en sí, puede implicar el respeto. ¿Cuál es la diferencia entre estas palabras? Obediencia, honra, respeto. Bueno, primeramente lo de la obediencia es bastante claro y creo que los hijos menores la tienen fácil, fácil en sentido de fácil de entender, porque si tus padres te dicen ayuda a poner la mesa, ayuda a lavar los platos, hace tu cama, bueno, es simplemente obedecer eso.
Cuando uno ya es más grande es distinto, sobre todo si se ha casado. Y de hecho hay un detalle importante porque la Escritura dice que cuando un hombre se casa, lo que ha hecho es dejar a padre y madre para unirse a su mujer y ser una sola carne con ella. Y ese versículo lo que significa, entre otras cosas, es que cuando de pronto hay una situación donde tenés que elegir entre tu esposa y tus padres, tenés que elegir a tu esposa. Ahora, eso no significa que hay que deshonrar a los padres, pero hay una cuestión de prioridades. Pasa algo similar cuando son familias ensambladas, que ya tienen hijos previos, y uno se pregunta, ¿qué hago? ¿Le hago caso más a mis hijos de mi matrimonio anterior o a mi nueva esposa? La Biblia dice que te has unido a tu mujer y te has hecho una sola carne, así que la prioridad es la esposa. Eso aplica en todos esos casos. Pero ahí el versículo puntualmente habla de dejar a padre y madre y unirse a su mujer. Entonces la obediencia ahí no va a tener lugar. Obviamente no es que voy a obedecer a mis padres. Sí voy a honrarlos de otra manera, quizá. Pero la obediencia no va a ser una de ellas. Claro que, y esto viene con la siguiente aplicación, si los padres necesitan ayuda, pues uno debe ayudarlos. Uno debe proporcionarle a sus padres alimentos, vestimenta o transporte, si es que los padres no tienen cómo provérselo a sí mismos. Mi papá, por ejemplo, ahora, cuando volvió del campo a principios de, allá por el mes de mayo, que fue desde que está acá de manera permanente, tuvo un problema con el auto allá, entonces se vino en colectivo, dejó el auto allá lejos. Después tuvo el problema de salud y no tenía medio de transporte, así que, al principio con el auto de la casa lo llevábamos, pero no siempre estábamos nosotros. Y él ha tenido que hacerse muchos estudios, ir y venir muchas veces al hospital o a otro lugar para hacerse análisis. Y mi hermana, obedeciendo el mandamiento de honrar a padre y madre, lo que hizo fue poner de su tiempo y de su auto para llevar a mi padre y traerlo para hacer los análisis. Ella está casada, tiene 4 hijos, tiene sus responsabilidades y no descuida esos deberes, pero ha encontrado la forma para honrar al padre de esta manera. Los hijos deben proporcionar ayuda a sus padres cuando los padres no pueden solos. Otra forma esa es una forma de honrar a los padres, y otra manera de honrarlo es, y esta quizás es la más extraña, la menos normal en nuestra cultura, en esta generación, pero una forma de honrar a nuestros padres es poniéndonos de pie cuando entran nuestros padres. Dice la Escritura que te pararás ante las canas. Y eso aplica en realidad también a ponerse de pie ante una autoridad, ante un maestro, pero sobre todo es ante nuestros padres. Te pondrás de pie delante de las canas. Una buena forma de honrar a nuestros padres es expresarlo físicamente así. Cuando ingresa nuestro padre o nuestra madre, ponernos de pie para recibirlo. Es una forma de expresar respeto y honor a esa persona. Honrar a los padres también implica respetarlos y se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, cuando uno se sienta a la mesa, generalmente los padres ya tienen un lugar que es de ellos. No nos sentemos en el lugar de nuestros padres. Ocupemos cualquier otro lugar, pero el lugar de nuestros padres es de nuestros padres. Después hay algo que yo, por ejemplo, hago, que es algo muy típico de mí, a modo de ejemplo. Cuando nos sentamos a comer y ponemos la mesa, generalmente yo lo primero que hago ahí nomás es servir el vaso. Después, cada uno se servirá la comida, pero ni bien ponemos la mesa, yo ahí nomás busco la bebida, pregunto qué es lo que van a beber y les sirvo el vaso a mis padres. Primero a mi padre, después a mi madre. Soy el menor de la casa, entonces si están mis hermanas,
después siguen mis hermanas y al último yo. Si hay invitados, los invitados y después yo, al último yo. Pero hago esto de servir primero a mi padre, después a mi madre, la bebida. Es una forma práctica mía de honrar a mis padres. Y por ahí puede ser un buen gesto que otros pueden adoptar. Otra forma de honrar, expresar respeto y honor a los padres, y que es muy importante, y creo que es una de las que más nos puede llegar a costar debido a nuestra cultura, es no contradigamos a nuestros padres. Sobre todo no en la cara. No hay que contradecir a los padres en su cara. Claro, eso no significa que no podamos disentir con ellos. Podemos disentir, capaz que tenemos una opinión diferente, capaz que tenemos una perspectiva diferente, y podemos disentir, pero hay formas respetuosas de disentir, sin faltarles el respeto, sin deshonrarlos. Y quizás más nos va a costar cuando nuestros padres ya no están presentes, se han ido a otro lado y tenemos la oportunidad de hablar un poco más libremente tal vez, y solemos expresar muy abiertamente nuestro desacuerdo, y a veces lo expresamos de forma que deshonra a los padres, aun cuando los padres no estén presentes. Cuidemos de cómo es que expresamos esa diferencia de opinión. No dejemos de honrar a nuestros padres cuando no estemos de acuerdo con ellos. Busquemos formas respetuosas de expresar que no estamos de acuerdo. Otra forma de respetar es evitando ciertas expresiones a las que quizás estamos muy acostumbrados, pero que no corresponden. No es correcto decirle al padre: papá, creo que estás en lo correcto, creo que tenés razón. ¿Por qué no es correcto? Porque nuestros padres no necesitan de nuestra aprobación. Así que no tenemos por qué decir: yo creo que estás en lo correcto, como diciendo te estoy aprobando. Simplemente hagamos caso. Y si en algún momento expresamos que estamos en desacuerdo y nos damos cuenta que papá y mamá tenían razón, pidámosle perdón y agradezcámosle esa buena palabra de sabiduría que nos dio. Pero no digamos creo que tenías razón, porque es como si le estuviésemos diciendo que necesitan de nuestra aprobación, y eso no corresponde. No es ese nuestro lugar. Otra forma de honrar y respetar a los padres, sobre todo de respetarlos, es evitar llamar a los padres por su nombre. Papá es papá, mamá es mamá. A veces uno tiene un nombre cariñoso como Papucho, qué sé yo, viejita querida, pero por lo menos no usemos el nombre de pila. Yo me acuerdo de una persona, un pariente, que la hija solía referirse al esposo de su mamá por el nombre de pila. Como es un pariente muy lejano, yo no tenía mucha idea de cómo era la vida de este pariente. Yo no sabía si ella estaba casada en segundas nupcias. No sabía. Y quizá esta nena era hija de un matrimonio anterior. Entonces yo pensé, mira, qué curiosa, la nena se refiere a su padre por el nombre de Pila. Capaz que es el segundo esposo, no es el papá de ella. Y bueno, todavía le cuesta llamarlo papá. O no quiere decirle padrastro, que es medio feo. Entonces después en privado le pregunto a mi mamá: che, ese tal fulano de tal, ¿no es el papá biológico de la nena?
No, sí, el papá biológico. ¿Por qué no le dice papá? ¿Por qué lo llama por su nombre? Suena raro. Suena raro, queda feo, queda mal. Pareciera que la hija no honraba a su padre. Esa es la sensación que te da. Y claro, después me enteré otras cosas de la familia y de hecho creo que ya se han divorciado. Entonces, entiendo por qué la nena no le decía papá al papá, sino que lo trataba por el nombre, porque claro, hay un problema familiar ahí. Eh, pero eso no nos da autorización para tratar a nuestros padres por su nombre. Papá es papá, mamá es mamá. Eh, y esto me lleva a hablar de otra cosa. La nena tenía esto porque escuchaba mucho a su madre hablar mal del padre. Padres, cuiden lo que hablan delante de sus hijos. Hay cosas que los hijos no deben ver y no deben escuchar. Hay un matrimonio en esta iglesia que yo sé, por ejemplo, que su hijo jamás en la vida escucharon a sus padres discutir. Ahora, eso no quiere decir que los padres no hayan discutido alguna vez. Significa que ellos cuidaron que sus hijos no escuchen cosas que son de adultos, cosas que son de matrimonio. Hay cosas que los hijos no deben escuchar ni deben ver. Padres, cuiden eso. Y de esa manera van a estar enseñándole a sus hijos a honrarlos a ustedes. ¿Qué pasa si de pronto nuestros padres tienen algún problema mental? Un padre con retraso o con Alzheimer o con algún otro problema, alguna deficiencia. ¿Qué pasa si es un padre psicológicamente inestable, si tiene un problema psiquiátrico? ¿Podemos honrarlo? Debemos honrarlo, dice el Señor. En esos casos, bueno, tenemos que aprender a hacerlo. Quizás de vez en cuando tengamos que cumplirle sus caprichos debido a su condición mental, pero definitivamente vamos a cuidarlos. Y en algunos casos puede que hasta requiramos de la ayuda profesional y tengamos que contratar un servicio, quizás en un tiempo llevarlo a un hogar de ancianos, pero aún así, en ese caso, no desentendernos de nuestro deber delante de Dios y delante de los hombres de honrar a nuestros padres. No dejemos de cuidarlos, no nos desentendamos de nuestro deber como hijos, porque total ya está en el hogar de ancianos, total ya está con un servicio especial, cuidado, me lavo las manos y no aplico el mandamiento, no, tengo que seguir aplicándolo. Esa es la voluntad de Dios. También podemos honrar a nuestros padres aún después de que ellos han muerto. Y uno puede preguntarse, ¿cómo hacemos para honrar a los padres cuando ya han fallecido? Una forma es que cuando hablamos de ellos, tratemos de destacar las cosas buenas, para que de esa manera su memoria sea para bendición a los demás. Pero sobre todo, la mejor forma de honrar a nuestros padres una vez fallecidos es continuar andando por el buen camino que ellos nos enseñaron, sobre todo si era conforme a la Biblia. Hablando de eso, todos, cuando pasamos por esta vida, dejamos un legado. Y nuestros padres nos han dejado un legado. Y no hablo de la herencia material, hablo del legado que nos dejan para la vida, una enseñanza para la vida. Procuremos entender ese legado, recibirlo y continuarlo. Y ver cómo podemos usarlo para la gloria de Dios.
hablando de ese legado y cómo los hijos son benditos después de que sus padres han fallecido. Proverbios capítulo 20, versículo 7 nos dice: el justo anda en su integridad, sus hijos son benditos después de él. Y el mismo Proverbios en capítulo 17, versículo 6 dice: la corona de los ancianos son los nietos, y la gloria de los hijos son sus padres. Así que cuando nuestros padres fallezcan, honremos su memoria, recordando las cosas buenas de ellos. Y si han sido padres temerosos de Dios, los vamos a honrar permaneciendo en el camino de la fe. Acá viene la parte que puede que nos cueste más. Una aplicación de este mandamiento de honrar a padre y madre para que tengan una vida larga y nos vaya bien en la vida, se aplica de muchas formas que van más allá de la relación con los padres biológicos. Incluye honrar y respetar de la misma manera que a los padres, a los padrastros o los padres adoptivos, a los suegros, a los abuelos, a los hermanos mayores, que yo sé que por ahí algunos hermanos mayores acostumbran a hacerle bullying a los menores, pero hay que honrarlos igual, a los maestros y básicamente a cualquier autoridad, incluyendo a los gobernantes. Y lo digo con pesar de cierta manera porque estoy muy en contra de todos los gobiernos que hemos tenido, pero eso no evita que hay que honrarlos. Podemos estar en desacuerdo, pero no por eso deshonrarlos. Hablando de la honra a los suegros, ¿de dónde sale esto? Bueno, obviamente de la Biblia. Y tenemos un claro ejemplo en la vida del rey David. Cuando el rey David era perseguido por su suegro, cuando David antes de ser rey era perseguido por su suegro, el rey Saúl, y su suegro quería matarlo a toda costa, hubo una ocasión que David se ocultó en una cueva y Saúl justo estaba por ahí y se metió a la cueva para hacer sus necesidades y David ahí lo tuvo donado. Podía matarlo y se acababan sus problemas. Y uno de sus compañeros le decía: dale, matalo. Está ahí, mira, Dios lo puso ahí, están las puertas abiertas. Es obvio que Dios lo puso ahí para que lo mates. Y él dijo: no puedo hacer esto porque él es el ungido de Jehová. ¿Qué es lo que hizo en su lugar? Cortó una prenda, un pedazo de una prenda de Saúl. Cuando Saúl sale de la cueva, David sale y le grita para que vea que estuvo ahí, le muestra la tela para que vea que tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. Y David se llama a Saúl de una manera muy particular. A Saúl, su suegro, le dice: ¿ves, mi padre? Mira de vuelta. No le dice: ¿ves, Saúl? O ¿ves, oh rey? No dice: ¿ves, mi padre? Mira de vuelta. Podría haberte matado y no lo hice. No soy tu enemigo. ¿Ves, mi padre? David trató a su suegro como padre y lo honró debidamente. En la antigüedad era muy común usar este título, padre, para referirse a personas a las que tenían cierta autoridad y que uno respetaba y amaba, y entonces quería expresarle amor y a la vez el respeto, entonces lo trataba como padre, porque a un padre se lo ama y se lo respeta. Entonces era muy común por ejemplo, que se llamara padre a los maestros. Tenemos un caso así, por ejemplo, en el caso del profeta Eliseo, que a Elías, su mentor y maestro, cuando es llevado por Dios a los cielos, Eliseo lo llama Padre mío, y se refiere a Elías. O sea que este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, tiene muchas aplicaciones muy amplias y van más allá de los padres biológicos. Incluyen padres adoptivos, padrastros, suegros, maestros, gobernantes, personas en autoridad.
Creo que no nos cuesta mucho entenderlo porque una de estas cosas las seguimos haciendo, o al menos de forma un tanto inconsciente. En la escuela muchas veces se dice que las maestras son como las segundas madres que tenemos. Y cada tanto pasa que algún alumno distraído se le escapa y dice, en vez de seño, dice ma. A mí me han dicho pa, así que... Pero también una aplicación de este mandamiento se deriva esto de honrar a cualquier autoridad, y eso incluye a los gobernantes. Y más adelante la Biblia, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, en los versículos 1, 2 y 7, nos dice lo siguiente sobre la honra a las autoridades, en especial a los gobernantes. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Y en el versículo 7, paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Y en otra epístola, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, Pablo incluso nos insta a orar por nuestras autoridades, por los gobernantes, por los magistrados civiles. Nos anima diciéndonos que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. El propósito aquí es que oremos por nuestros gobernantes y nuestras autoridades para que a ellos les vaya bien, porque si a ellos les va bien, a nosotros nos va a ir bien. Y si nos va bien, podremos estudiar en tranquilidad la palabra de Dios y dedicarnos con tranquilidad a honrar al Señor. Entonces, oremos por el bien de nuestros gobernantes y de todas nuestras autoridades, sean jefes, lo que sea. Pero alguno se preguntará, y en especial, ya después mencionan a los gobernantes, pero también pensando en los padres, ¿qué hay con las malas autoridades? ¿Qué hay con los malos padres, puntualmente? ¿Debemos honrarlos también a ellos? ¿O acaso tenemos permiso para no honrar a aquellos padres que no son dignos de honor? ¿Qué dice la Escritura? El apóstol Pablo es clarísimo. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. De alguna manera lo que dice tiene en mente lo que ya dice Moisés en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, donde él, cuando repite la ley al pueblo de Israel, repite los 10 mandamientos en este capítulo, allí él les explica el mandamiento de honrar a los padres y agrega un detalle. Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. No dice honra a tus padres si son buenos. No dice honra a tus padres si se merecen que los honres. No dice honra a tus padres si los quieres mucho. Dice honra a tu padre y a tu madre como el Señor te ha mandado. Es decir, honra a tus padres porque así lo dice el Señor. A veces nuestros padres por ahí nos dicen que hagamos algo y les preguntamos por qué. Y quizás somos demasiado jóvenes para entender y nuestros padres nos dicen porque yo lo digo. Pero después de grande descubrimos que tenían razón y que había una razón muy buena. Entonces el porque yo lo digo no era caprichoso, había una buena razón atrás. Pasa que éramos muy inmaduros para entenderlo. O éramos muy caprichosos y muy orgullosos para entenderlo, para querer escucharlo. Bueno, acá Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre porque yo lo digo. Ahora nos ha explicado para que te vaya bien en la vida y sea una vida larga y buena. Hay un fundamento, Él nos lo explica, pero lo deja claro.
Hazlo porque yo te digo, es un mandamiento, yo el Señor te lo ordeno. Y eso implica que no importa si los padres son buenos o malos, si nos vemos bien con ellos o no, si se han equivocado, si tienen falencias, debemos honrar a nuestros padres, porque así lo dice el Señor. Ahora, yo sé que esto es difícil, obviamente. Honrar a un padre que uno dice, humanamente hablando, no se lo merece, es difícil. Eh, así que hace falta ahondar en esto. Ya hablamos de que, bueno, una cosa es obedecerlo, capaz que nos ordenan algo que va en contra de Dios, no lo vamos a obedecer, pero no por eso vamos a dejar de honrarlos y respetarlos. Pero ¿qué pasa si aún así no son buenos padres y tienen todas las fichas para que sean odiados? Aún así debemos honrarlos y respetarlos. ¿Pero cómo? Bueno, claramente esto no significa que debamos estar de acuerdo con ellos en todo, o que debamos justificar lo injustificable, o que debamos aceptar su mala forma de vivir. No significa eso. Pero tampoco nos da luz verde para deshonrarlos. Una forma en la que podemos ayudarnos a honrar a estos padres difíciles es pensando en las cosas buenas que tienen. Porque en realidad todos tenemos conocimiento del bien y del mal. Y en realidad todos tenemos cosas buenas y malas. Esa es la verdad. Y en algunos casos es muy difícil encontrar lo bueno en el otro. Pero está, no es imposible. Entonces, pensemos en qué tienen de bueno para que podamos honrarlos en ese aspecto. Claro que esto, a su vez, implica tragarnos nuestro orgullo. O como diría el Señor, implica morir a uno mismo. Es mortificar el pecado. Y debemos tener cuidado porque muchas veces confundimos orgullo con dignidad. Y por ahí pensamos que si honramos a un padre que no es digno, me estoy denigrando, estoy atentando contra mi dignidad, estoy perdiendo la dignidad. Y en realidad no. Lo que estás perdiendo es tu orgullo. Pero tu dignidad la estás salvando, la estás afianzando. Porque tu padre ausente ahora te necesita. ¿Qué tan digno serías? ¿Cómo estaría tu dignidad si de pronto vos estuvieras ausente para él? ¿Serías igual a él? ¿Acaso no dice el Señor que paguemos al mal con el bien? Cuando hacemos esto estamos siendo dignos, estamos defendiendo nuestra dignidad. Y lo que estamos destruyendo es nuestro orgullo, y el orgullo es pecado. Así que está bien. Busquemos honrar a los padres, por más difíciles que sean. Hay padres que nos han lastimado. Y puede que tengamos una raíz de amargura en nuestro corazón. Puede que alberguemos rencor o simplemente un disgusto. No queremos honrarlos por el daño que nos han hecho. Pero el Señor, si nosotros estamos en el Señor, si realmente hemos nacido de nuevo, no debemos permitir que eso nos impida obedecer al Señor y honrar a nuestros padres. Debemos abandonar esos malos sentimientos y esas malas emociones. Recordemos que acaso no está escrito
Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Dejemos a un lado todo el mal que hay en nuestro corazón hacia nuestros padres malvados. Somos cristianos, somos hijos de Dios, imitemos a nuestro Padre Celestial, amemos con el mismo amor de Cristo, perdonemos a nuestros padres y amémoslos, aunque no lo merezcan, porque nosotros tampoco merecíamos el amor de Dios. Y aún así, por pura gracia, aquí estamos. ¿Hay algún antecedente para esto en la Biblia? ¿Sí? Aparte del amor de Dios para con nosotros, ¿hay algún antecedente más de un hijo amando a un mal padre? Sí, lo hay. En Números, capítulo 27, tenemos la historia de las hijas de Zelofejad. Ellas vienen ante Moisés preocupadas por la herencia. Pero no porque, la herencia, ella quiere una cosa y yo quiero otra. No en ese sentido, sino el tema es que la herencia se pasaba de padre a hijo. Y Zelofejad había tenido solamente hijas. Y ellos dijeron, se va a perder la herencia de nuestro padre, se va a perder la memoria de nuestro padre. No va a haber un terreno en la tierra prometida que sea para la familia de nuestro padre. Su memoria va a quedar borrada. Y viene ante Moisés con esta incógnita y Moisés consulta a Dios y Dios resuelve el problema con una ley para que las hijas también hereden. Y de ese modo la herencia de los padres no se pierda. Pero es curioso en este diálogo, ellas dicen, nosotras sabemos que nuestro padre murió por su pecado. No dicen qué pecado fue, pero por lo que nos cuenta el resto de la Biblia sabemos que tiene que ver con alguno de los pecados que cometió Israel y por los cuales Dios dijo, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Lo más probable es que haya sido por el famoso pecado de los 10 espías y que después ellos no quisieron ir a la guerra y después dijo Dios, bueno, entonces ninguno va a entrar por 40 años y después dijo, bueno, sí, vamos, Dios, vamos a entrar. No. Y fueron a la guerra y Dios dijo, no vayan porque no estoy con ustedes, no los voy a dar la victoria. Y fueron y murieron. Muy probablemente haya tenido algo que ver con eso, por lo que nos cuenta la Biblia. Pero está claro que por uno de esos tantos pecados que Israel cometió en el desierto, y que fueron pecados muy graves en contra de Dios, algunas cosas tenían incluso que ver con herejía, Zelofejad murió por su pecado. Y las hijas dicen, nosotros sabemos que nuestro padre murió por su pecado. O sea, pecador era, un gran pecador, y fue castigado por Dios. Pero aún así queremos honrar su memoria. No queremos que su herencia se pierda. Que haya en la tierra prometida, en la tierra de Israel, un terreno que pertenezca a la familia de Zelofejad, que se recuerde su nombre. Ellas, a pesar del pecado de su padre, honraron la memoria de su padre. Y Dios estuvo de acuerdo. Dios legisló favorablemente porque Dios estuvo de acuerdo. Por eso es que Moisés, cuando en Deuteronomio repite este mandamiento, le explica, honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Debemos honrar a los padres aun si ellos no fueran dignos, porque así nos lo manda el Señor. Pero el pasaje también nos habla de los padres. Hasta ahora venimos hablando de los hijos, y en esta última parte quiero hablar un poco de lo que la Biblia dice hacer a los padres directamente. Por un lado, los hijos están obligados a honrar a los padres, pero al mismo tiempo, al padre Dios le prohíbe poner un yugo demasiado pesado a los hijos o aprovecharse de esa honra que los hijos dan para su propio ego. Efesios 6:4 dice, y ustedes padres,
no provoquen a ira a sus hijos, no los exasperen, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. En Colosenses 3:21, donde se repite esta idea, este mandamiento, se agrega para que los hijos no se desalienten, para que no se desalienten los hijos, sino que ellos puedan crecer, madurar para la vida y también crecer en el camino de la fe. La idea es que los padres eduquen a sus hijos conforme a la voluntad del Señor, que les inculquen la fe, enseñándoles las Escrituras y poniendo ellos mismos primero el ejemplo de una vida cristiana y piadosa. Y también inculcándoles los valores bíblicos. Y fíjense cómo eso repercute profundamente en los hijos. Una vez, dos pastores que se tuvieron que mudar a otra ciudad porque los habían contratado para pastorear una iglesia en otra ciudad. Entonces se mudaron, pero resulta que sus respectivas iglesias no podían pagarles un sueldo o lo suficiente como para que se dedicaran solamente al ministerio. Entonces ambos pastores tuvieron que salir a buscar trabajo. Pasó el tiempo y a ambos les pasó la misma situación. Tuvieron entrevistas de trabajo muy buenas, trabajos muy prometedores con un muy buen sueldo. El jefe estaba ansioso por contratarlos, pero había un detalle. Tenían que trabajar en domingo. Y ellos, para honrar el día de reposo del Señor, y porque además eran pastores, tuvieron que decir, mira, no puedo aceptar el trabajo, porque yo no puedo trabajar los domingos. Te puedo trabajar doble el sábado si querés, pero el domingo no. Y el jefe dijo, entonces no tenés el trabajo. Uno de estos pastores llega a su casa triste, frustrado, y le dice a su esposa, y los hijos lo escuchan, que está triste porque no encuentra trabajo, han pasado muchos días, y un trabajo tras otro le pasa lo mismo. Y si no fuera por el domingo, si no fuera que tiene que honrar el día del Señor, tendría ese trabajo con tan buen sueldo. El otro pastor llega a su casa y le dice a su esposa y sus hijos escuchan que lamentablemente no ha conseguido el trabajo porque, bueno, le tocaba trabajar en domingo y, bueno, no puede. Quiere honrar el día del Señor y además tiene sus deberes con la iglesia. Entonces, no pudo aceptar el trabajo, pero está confiado. Dice, todas las cosas ayudan a bien. El Señor sabe por qué hace las cosas. Dios proveerá. Yo confío, confiemos. A su debido tiempo Dios nos dará un buen trabajo. Y podremos ir a la iglesia en domingo. No va a ser un estorbo. Seguiré desempleado hasta que Dios provea. Pasaron los años, los hijos crecieron. ¿Y qué pasó con los hijos del padre frustrado porque no podía conseguir trabajo a causa del domingo? Esos hijos se apartaron de la fe. Porque dijeron, ¿qué sentido tiene honrar a un Dios que no cuida de sus siervos fieles? ¿Para qué quiero honrar yo a ese Dios? Mi padre sufrió por honrar a Dios. ¿Para qué quiero servir yo a ese Dios? No. Pero ¿qué pasó con los hijos del otro pastor? Del que tuvo confianza en Dios. Pues ellos también crecieron confiando en Dios, con una fe ferviente, porque vieron que la esperanza y la confianza de su padre no fue frustrada. Al final, nunca le faltó nada, y al final de todo, tuvieron el trabajo deseado, sin tener que faltar al domingo. Y esos hijos vieron cómo su padre confió en Dios, aún en las dificultades, y cómo Dios los bendijo y los sustentó. Entonces, esos hijos crecieron como grandes hombres de fe. Así es el impacto que un padre tiene sobre sus hijos. A su vez, los padres deben evitar la rigidez
la aspereza y el maltrato a los hijos cuando los educan y sobre todo cuando los corrigen. Una vez me topé en la calle con una mujer que de alguna manera se dio cuenta que yo era creyente y tenía su niño y me pidió que le explicara algo al niño, algo sobre la Biblia. Le expliqué y me pongo a hablar con la madre después y ella me cuenta que alguna vez ella había ido a la iglesia, pero que como su padre había sido muy violento, los maltrataba y los golpeaba, y a su vez era un hombre que iba siempre a la iglesia, ella terminó pensando, bueno, esta religión es falsa, y se cambió de religión. Pero de pronto ya de grande estaba teniendo interés en querer conocer un poco más de Dios. Y bueno, la animé, le dije primero que ese hombre, su padre lamentablemente no era un buen representante, pero la animé a que buscara de Dios. Los padres deben tener cuidado de no maltratar a sus hijos, porque eso da un mal testimonio de quién es Dios realmente. Pero además, porque no es lo que Dios quiere. Quiere que los padres eduquen a sus hijos en amor y conforme a la voluntad de Dios. Ahora, tampoco hay que irse al otro extremo de ser permisivos. La Escritura dice en Proverbios 13:24 que el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Es decir, que se apresura a corregirlo. La disciplina dada en el tiempo preciso es medicina para la vida de los hijos. Y más adelante, Proverbios 23, versículos 13 y 14 dice: no le niegues al muchacho la corrección, pues si le castigas con la vara no morirá, lo castigarás con la vara y librarás su alma del Seol, del infierno. Así que los padres deben educar a sus hijos con amor, con firmeza, pero sin pasar por el legalismo o por el antinomismo, como hablamos la otra vez. Ahora, puede que alguno haya sufrido a causa de sus padres, puede que alguno incluso esté siendo un mal padre, puede que alguno tenga miedo de convertirse un día en un mal padre. Examinémonos, examinemos nuestro corazón. ¿Qué es lo que está mal en nosotros? ¿Por qué tenemos ese pecado? ¿O por qué tenemos miedo de caer en ese pecado? La Biblia dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y no hay amor más grande que el de Dios, nuestro Padre Celestial. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y en esto conocemos el amor de Dios para con nosotros, en que Él puso su vida por nosotros, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que busca a Dios. Busca a Dios, arrepiéntete de tu pecado, mira a Cristo para tu salvación. Y si eres salvo pero tienes este miedo o estás siendo un mal padre o un mal hijo, vuelve al Evangelio, mira a Cristo, mira su gracia, que Él te cubra con su gracia para que puedas perdonar, amar, honrar. Cristo ya nos ha salvado, así que no debemos temer a los pecados del pasado, ni debemos temer en convertirnos en aquello que despreciamos. El Señor nos cubrirá con su gracia. Obedezcamos a Cristo y Él nos bendecirá. La familia es una institución creada por Dios. Y aunque nosotros con nuestro pecado lo hemos arruinado, Cristo, el Redentor, restaura la familia, sustenta la familia y bendice a la familia. Recordemos entonces que por medio del amor entre padres e hijos, la familia nos enseña acerca del amor de Dios para con sus hijos. Y que por medio de la honra de los hijos a los padres, la familia nos enseña cómo es que honramos a nuestro Dios y Padre.
Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Que tengan gracia y paz del Señor.